Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de teoría de campos electromagnéticos, grupo 02T. Hoy es martes 30 de noviembre del 2021. Bien, por favor, John, voy a poner en pantalla una presentación sobre fuerzas y pares magnéticos. ¿Me confirmas si ya está en la pantalla? Sí, profesor, se visualiza la diapositiva. Ya, gracias. Bien, voy a explicar la teoría, por favor, de este nuevo tema y luego explicaremos problemas resueltos. En la última clase les había solicitado que den una lectura a la separata de teoría sobre este nuevo tema. Y básicamente lo que corresponde a fuerzas y pares magnéticos y lo que corresponde a inductancias e inductores, que es justamente el tema que vamos a tocar esta semana. Bien, para el desarrollo de estos dos temas estamos formulando las siguientes preguntas. Ya voy a leerlas de manera rápida. La pregunta 1 dice: ¿cómo se calcula la fuerza magnética que actúa sobre un circuito por el que circula una corriente eléctrica? Pregunta 2. ¿Cómo se calcula la fuerza magnética entre dos circuitos con corriente eléctrica? Pregunta 3. Explique qué es el par o momento de torsión experimentado por un circuito por el que circula una corriente en un campo magnético. Pregunta 4. ¿Cómo se define la inductancia mutua? ¿Cuál es la ecuación para calcular la inductancia mutua entre dos circuitos? Pregunta 5. ¿Cómo se define la autoinductancia? ¿Y cuál es la ecuación para calcular la autoinductancia de un circuito? Pregunta 6. ¿Qué es un inductor? Ejemplos. Y pregunta 7. ¿Cómo se calcula la energía magnética almacenada por un inductor por el cual circula una corriente eléctrica? Bien, vamos a explicar cada una de las preguntas formuladas. Pregunta 1. Nos dice: ¿cómo se calcula la fuerza magnética que actúa sobre un circuito por el que circula una corriente eléctrica? ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la fuerza magnética que actúa sobre un circuito por el que circula una corriente eléctrica? Miren el dibujo. De repente, con ese dibujito es más fácil comprender lo que estamos tratando de decir. Miren, ahí tenemos un conductor por el que está circulando corriente. Miren que la corriente está dirigida hacia la derecha, ¿no? Ahí se está observando. Corriente a la derecha. Y si ustedes se fijan, en esta región donde está el conductor con corriente, en esa región está actuando un campo magnético externo. Este es otro campo magnético, no es el que crea la corriente. ¿Ya? Entonces, dicho de otra forma, en esta región hay un campo magnético externo y en esa región colocamos un conductor con corriente. ¿De acuerdo? Si el campo magnético externo está representado con aspas,
quiere decir que es un campo entrante a este plano. ¿Está bien? Por eso está representado con aspas. Se trata en este caso del campo externo B. Acá está el vector B. Bien. Si en esta región donde existe un campo magnético colocamos un conductor con corriente, entonces lo que se va a observar es que este conductor con corriente va a moverse ligeramente hacia arriba. En este caso, debido a que sobre este conductor va a actuar una fuerza magnética. Debido a este campo. Para saber cuál es la dirección de esta fuerza magnética, se va a aplicar la regla de la mano derecha extendida. Miren, ahí está la mano derecha extendida. En este caso, yo debo colocar la mano derecha de tal forma que el dedo pulgar vaya en el sentido de la corriente. Pero los demás dedos tienen que estar extendidos, como se observa. Como el campo magnético está entrando a este plano, entonces miren, los dedos están en esa dirección. Los otros 4 dedos. El dedo pulgar va en el sentido de la corriente. La fuerza magnética estará saliendo perpendicularmente de la palma de la mano, como se puede ver en este dibujo. Entonces, es sencillo determinar la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre un conductor con corriente que está en el interior de un campo magnético externo. Para calcular esta fuerza magnética, vamos a utilizar esta ecuación. Acá se observa. Vamos a multiplicar la intensidad de corriente que circula por el conductor por la integral de este producto vectorial. Del vector diferencial de L con el vector campo magnético B. De esta forma, calculamos el valor de la fuerza magnética. Estos experimentos que acá se observan fueron realizados por Ampère. Después que Oersted descubrió que una corriente eléctrica creaba un campo magnético a su alrededor. Ese hecho cambió la historia de la humanidad. Registrado en 1820, ya un poco más de 200 años. Ahí nació el electromagnetismo. Y eso todos lo debemos saber, todos. Antes de esa fecha, se pensaba que la electricidad y el magnetismo no estaban relacionados, se estudiaban por separado. Pero es a partir del hecho que descubre Oersted, haciendo sus experimentos, con imanes, con pilas, armando circuitos eléctricos, etcétera, ¿no? Brújulas, etcétera. Oersted descubre que la brújula cambiaba de dirección cuando estaba cerca a un circuito por el cual circulaba corriente eléctrica. Fue un hecho casual, según se relata en la historia. A partir de ese hecho se comprobó
que toda corriente eléctrica creaba un campo magnético. Y eso ya todos ustedes lo saben. Ese es uno de los principios fundamentales de la teoría electromagnética. Toda corriente crea un campo magnético. Después de ese hecho, se inicia una serie de investigaciones relacionadas a la electricidad y el magnetismo. Y ahí empiezan a investigar, pues, Ampère, Faraday, Lenz, etc. Una serie de científicos de esa época. Y lo que comprueba Ampère es de que cuando por un conductor con corriente, por un conductor, sí, se hacía pasar corriente y sobre este conductor actuaba campos magnéticos, entonces los conductores se movían. A partir de ese hecho, se llega a plantear justamente de que sobre ese conductor debe estar actuando una fuerza magnética, porque es la que produce justamente este movimiento del conductor. Esta fuerza, cuya fórmula estamos dando acá, es una fuerza de naturaleza magnética. A estas alturas ya ustedes deben saber que hay fuerza de naturaleza gravitatoria, hay fuerza de naturaleza eléctrica, pero también hay fuerza de naturaleza magnética. Esta es una fuerza de naturaleza magnética, porque está originada por un campo magnético. Este campo magnético que está representado con aspas, ese campo magnético es el que está produciendo una fuerza sobre este alambre con corriente. Bien. ¿Y qué sucede si tenemos dos circuitos? Cuando hay dos circuitos, entonces uno de ellos actúa sobre el otro. Entonces va a haber una fuerza mutua, una fuerza de naturaleza magnética también. Esa es la que estamos aquí representando. Fuerza 1, 2. Se entiende que es la fuerza entre los circuitos 1 y 2. Los circuitos 1 y 2 pueden ser dos alambres colocados en forma paralela, que es un experimento fundamental que deben haberlo realizado ustedes a estas alturas. Y eso es sencillísimo, eso lo pueden hacer en casa. Colocar dos alambres, esmaltados por supuesto, en forma paralela, hacer pasar corriente por ellos, primero corrientes en la misma dirección y luego en dirección contraria, y observar qué ocurre. Si han hecho ese experimento, se habrá comprobado que si yo coloco dos alambres rectilíneos en forma paralela y hago pasar corriente por los alambres, en un caso los alambres ligeramente se acercan cuando se hace pasar corriente. Y si cambio el sentido de la corriente en uno de ellos, los alambres ligeramente se separan. Ese hecho nos demuestra de que entre dichos alambres va a actuar una fuerza mutua debido al campo magnético que ejerce uno sobre el otro. Esa es la fuerza que aquí estamos calculando. Siguiendo la misma forma del caso anterior, miren, para calcular esta fuerza, pero ahora entre dos circuitos, multiplico la corriente de uno de los circuitos y nuevamente una integral de este producto vectorial, diferencial de L con el vector B, el vector campo magnético B, pero en este caso es de 1 sobre 2. Y para calcular ese campo magnético debido al circuito 1, que actúa sobre el circuito 2,
aplicamos la ley de Biot-Savart, que ya es conocida. Mu sub 0 para el caso del aire por la corriente entre 4pi integral de este producto vectorial entre su módulo de esta resta de los vectores posición elevado al cubo. ¿Sí? Esta es la ecuación de la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético B. Eso se reemplaza en esta integral y finalmente vamos a hallar esta expresión general, ¿no? Un poco extensa. Esta sería la fuerza para calcular, la fuerza magnética entre dos circuitos. Se le llama ley de la fuerza de Ampère entre dos circuitos por los que circulan corrientes. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. A ver, un momento, por favor. Ya. En la pregunta 3, nos piden explicar qué entendemos por par o momento de torsión experimentado por un circuito por el que circula una corriente en un campo magnético. ¿De acuerdo? Miren, primero habíamos hablado, voy a retroceder, ¿ya? Primero habíamos hablado de un solo conductor, ¿no? Un alambre, un solo alambre. ¿Está bien? ¿Qué pasa con un alambre con corriente cuando está en una región donde hay un campo magnético? ¿Sí? Si yo coloco un alambre rectilíneo con corriente en una región donde hay un campo, el alambre va a experimentar una fuerza de naturaleza magnética. Luego, si coloco dos alambres, entre ellos va a establecerse una fuerza mutua debido a las corrientes que circulan. Las corrientes crean sus campos magnéticos y es el campo magnético que ejerce uno el que actúa sobre el otro y viceversa. Entonces, finalmente aparece una fuerza mutua. Este caso que ven es cuando ya tenemos el circuito cerrado. Acá se está mostrando, por ejemplo, una espira y también podría ser una bobina de forma rectangular, por la cual se está haciendo circular corriente. Como ustedes pueden observar acá, la corriente está circulando en sentido antihorario a través de la bobina. Y en esta región donde se encuentra la bobina con corriente, existe un campo magnético externo. Miren, el que está representado acá con la letra B, el de la flecha de color azul. Ese es el campo magnético externo. Si en esta región donde está la bobina con corriente se encuentra un campo magnético, entonces finalmente lo que va a originar este campo magnético externo es que esta bobina va a empezar a dar vueltas. Para ello, acá hay que analizar, miren, cojan dos lados o observen acá, dos lados opuestos de esta bobina. El que estoy indicando acá, ¿no? Este lado de la parte superior con el lado de la parte inferior. Sobre el lado de la parte superior actúa una fuerza magnética debido a ese campo externo y sobre el lado de la parte inferior actúa también una fuerza magnética. Para saber la dirección de esa fuerza hay que aplicar la regla de la mano derecha extendida y comprobar que en este caso la fuerza magnética va hacia esta dirección y luego acá en dirección contraria. Son dos fuerzas que están separadas una cierta distancia, como se ve en el dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos fuerzas que están separadas una cierta distancia van a producir un giro, un torque.
Acuérdense, dos fuerzas del mismo módulo de sentido contrario separadas una distancia producen un momento, un torque. ¿Está bien? Para calcular dicho momento o torque, se va a aplicar esta formulita. Ya saben ustedes que un torque es un producto vectorial. Ahí está. ¿Sí? Es un producto vectorial. Y para hallar ese producto vectorial, hay que multiplicar, en este caso, el vector M, que me representa el momento dipolar magnético, con el vector campo magnético. ¿Está bien? De esa manera vamos a calcular el vector B. Ya, un minutito, por favor, tengo que responder una llamada urgente. Vamos a continuar, por favor. John, por favor, ¿estás ahí? Sí, profesor, aquí soy. Ya. Vamos a continuar, por favor, ¿ya? Está bien. Son llamadas familiares, hay que responder. Bien. Entonces, decíamos que aquí hay que aplicar la definición de torque, que es un momento, es un momento. Acuérdense, cuando ustedes hablan de cómo calcular el momento de una fuerza, por ejemplo. Acá es algo similar. Pero en este caso hablamos de una fuerza de naturaleza magnética. Bien. Este momento de torsión, nosotros comúnmente le vamos a llamar torque. ¿Ya? Y grábense esa palabrita, torque. Para sus cursos de máquinas dinámicas, lo fundamental es saber calcular el torque. ¿Eh? En los cursos de máquinas, tienen que saber calcular, primero flujos, bueno, campos magnéticos se entiende, ¿no? Ya está sobreentendido. Lo primero que tienen que saber calcular para los cursos de máquinas y otros cursos, es campos magnéticos. Campos magnéticos creados por corrientes, pueden ser en cables, en bobinas, en solenoides, en toroides, etcétera. Pero también tienen que saber calcular torques, flujos magnéticos tienen que saber calcular. Y ahí es donde tienen dificultades. Entonces, a partir de ahora, tenemos esta nueva cantidad que por facilidad le vamos a llamar torque. Una preguntita, John. ¿Anteriormente has utilizado o has escuchado hablar de esta palabra torque? Sí, cuando está llevando física. Ah, excelente. Excelente. Porque también lo deben estudiar ustedes cuando lleven o si ya llevaron, por ejemplo, mecánica de fluidos. Ahí también se tiene que hablar de torque. En mecánica de sólidos, de todas maneras. Pero cuando lleven, por ejemplo, turbomáquinas y sobre todo máquinas rotativas, calcular torque es fundamental. El torque de un motor, por ejemplo, es fundamental en el diseño de motores, por ejemplo, ¿no? O para el funcionamiento correcto de un motor. Entonces, hay que saber cómo calcular el torque. En el caso el caso que estamos estudiando, el torque o momento de torsión, ya por facilidad se le dice torque, pero es un momento, pero es un momento de torsión, porque hay diferentes tipos de momentos. Miren, hay que multiplicar el vector momento dipolar con el vector campo magnético B. Y a su vez, el momento dipolar magnético se haya multiplicando la intensidad de corriente por el vector área. Listo.
Este torque es el que finalmente produce el giro de esta bobina. Y cuando esa bobina ya empieza a girar, eso ya es un motor, pues. Bien, continuamos. Vamos a pasar a explicar otra definición importantísima, por favor. La inductancia. ¿Ya? La inductancia. Acá nos están preguntando cómo se define la inductancia mutua. ¿Ya? ¿Cómo se define la inductancia mutua? ¿Y cuál es la ecuación para calcular la inductancia mutua entre dos circuitos? Bien, les recomendaba la última clase que independientemente si esto lo estudiaron o no en el curso de electricidad y magnetismo, ya ustedes por su cuenta tienen que estudiar. Entender qué cosa es inductancia, cómo se calcula la inductancia, es clave. No solamente para este curso, sino para curso de especialidad. ¿Ya? Entonces, primero vamos a dar algunas ideas de qué cosa entendemos por inductancia. Acá tenemos una primera. La inductancia es una propiedad de los circuitos. ¿Ya? La inductancia es una propiedad de los circuitos que va a depender de la disposición física del circuito y del medio. Cuando decimos que es una propiedad de los circuitos, ya debo entender de que donde haya un circuito, ahí va a haber una inductancia. ¿De acuerdo? Independientemente de la forma que tenga el circuito. El caso más sencillo es que sea un alambre, pues, ¿no? Un alambre rectilíneo. Pero podría ser un alambre en forma circular, una espira, por ejemplo. Podría ser un alambre dando vueltas, podría ser un solenoide, podría ser un toroide. No importa la forma que tenga el circuito. Si hay un circuito, entonces va a haber inductancia. ¿De acuerdo? Ya a estas alturas ustedes también tienen que saber qué cosa es capacitancia o qué cosa es resistencia, que no es lo mismo que decir resistora, por si acaso, es otra cosa. Una cosa es resistencia, otra cosa es resistor. Una cosa es capacitancia, otra cosa es el capacitor. De igual forma, aquí una cosa es inductancia y otra cosa es el inductor. La inductancia es una propiedad de los circuitos, más o menos similar a la resistencia. La resistencia es una propiedad también de la materia, es una propiedad de los cuerpos. O sea, la inductancia es una propiedad de los circuitos, que va a depender de la disposición física del circuito. Se dice de la geometría del circuito y además del medio. Eso lo vamos a ver en un momento. En el caso de un medio lineal, la inductancia no depende de la corriente, como lo vamos a comprobar a continuación. Otra idea que se maneja respecto a la inductancia, que seguramente ustedes más la utilizan cuando estudian circuitos eléctricos, es la siguiente. La inductancia es la medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor que almacena energía en presencia de un campo magnético. Es la medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor. También es una idea que se utiliza para definir
¿Qué cosa entendemos por inductancia? Cuando tenemos dos circuitos, vamos a utilizar este término, inductancia mutua, si hablamos de dos circuitos. La inductancia mutua entre dos circuitos lo vamos a calcular dividiendo el flujo magnético ligado, o también llamado eslabonamiento de flujo, entre la corriente que circula por uno de los circuitos. ¿Ya? Esto ya para la parte matemática. ¿Ya? Pero primero hay que tener en cuenta de que la inductancia es una propiedad de los circuitos. Si son dos circuitos, entonces vamos a tener una inductancia mutua. Y para calcular esa inductancia mutua, miren, acá tengo que dividir en el numerador lo que comúnmente le llamamos eslabonamiento de flujo, que se halla mediante este producto del número de vuelta del circuito 2 por el flujo magnético de 1 sobre 2. Todo este producto, N2 por el flujo 1, 2, se llama eslabonamiento de flujo. Eso le van a pedir calcular mucho en los cursos de máquinas. Que también se llama flujo magnético ligado. ¿Ya? Es este producto. N2 por el flujo de 1 sobre 2. Si a este producto lo dividimos entre la corriente del circuito 1, esta división me da la llamada inductancia mutua entre los circuitos. La unidad para calcular la inductancia, la unidad para medir la inductancia, puede ser mutua o autoinductancia, es el Henry o Henry, como lo llama el sistema internacional. Y ya saben que para calcular este flujo magnético se tiene que desarrollar esta integral de superficie, ¿no? El flujo 1, 2 es una integral de superficie del producto escalar de B1 por el diferencial de superficie 2, ¿no? Esta integral de superficie de este producto escalar es el flujo. Flujo 1, 2. Se refiere al flujo magnético debido al circuito 1, pero que está actuando sobre el circuito 2, que está atravesando el circuito 2. Este flujo hay que calcularlo, ¿ya? Ese es el, digamos, el que a veces origina problemas. Hay que saber calcular este flujo. N2, número de vuelta del circuito 2, eso es dato. Si, por ejemplo, les dicen que el circuito 2 es una bobina de 100 vueltas, entonces N2 será igual a 100. ¿Se entiende, no? N2 es el número de vueltas del circuito 2. Y su 1 es la corriente que vamos a asumir está circulando por el circuito 1. Esta es una corriente que asumimos. Por lo tanto, esto de alguna forma es dato. N2 también es dato. Lo único que hay que hacer es calcular el flujo 1, 2. Calculando ese flujo 1, 2, se reemplaza y puedo calcular ya la inductancia mutua entre los circuitos 1 y 2. Bien. Continuamos. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se define la autoinductancia? ¿Ya? ¿Y cuál es la ecuación para calcular la autoinductancia de un circuito? De manera similar a la pregunta anterior, primero diremos que la inductancia es una propiedad del circuito. Esté solo o esté interactuando con otros circuitos. Es una propiedad que tienen todos los circuitos. Para calcular la autoinductancia
de un circuito, se puede proceder más o menos de manera similar al caso anterior. Solamente que ahora diríamos, pues, la acción del circuito 1 sobre sí mismo. Por eso que acá sería el número de vueltas del circuito 1 y acá sería el flujo de 1 sobre 1. Y a este numerador lo dividimos entre la corriente que circula por el circuito 1. De esta forma vamos a hallar la llamada autoinductancia. Por costumbre solamente ya se le llama inductancia, ¿ya? Debe entenderse de que si solamente hay un solo circuito y nos dicen hay la inductancia de ese solo circuito, es autoinductancia. Un circuito sobre sí mismo se autoinduce. Si son dos, ahí sí es inductancia mutua. ¿De acuerdo? Entonces la ecuación similar al caso anterior. Miren, ¿no? Acá ya saben que este flujo de 1 sobre 2 para el caso de la inductancia mutua se halla con esta integral de superficie, ¿no? Entonces, de manera similar para el otro caso, ¿no? Este sería el flujo, pero ahora de 1 sobre 1. Integral de superficie de este producto escalar. Siguiente pregunta. ¿Qué es un inductor? ¿De acuerdo? Comúnmente ustedes lo conocen con el nombre de reactor. El inductor ya es el dispositivo. Un inductor es un circuito o parte de un circuito que posee inductancia, que posee una mayor cantidad de inductancia en realidad. Y por lo tanto puede almacenar energía magnética. Son ejemplos de inductores, entre los más conocidos, las bobinas, los diferentes tipos de bobinas, llámese solenoides, llámese toroides, o también comúnmente le llamamos reactores, ¿no? Bobinas o reactores. Esos son los inductores, que son dispositivos que se caracterizan por poseer una buena cantidad de inductancia. Como los inductores almacenan energía, esa es una energía de naturaleza magnética y la podemos calcular, esa energía magnética. En la pregunta 7 nos piden justamente señalar cómo se calcula la energía magnética almacenada por un inductor, por el cual está circulando una corriente eléctrica. Entonces acá tenemos dos formas de calcular la energía magnética almacenada por un inductor. La primera ecuación es conociendo la inductancia de dicho elemento, ¿no? El inductor de por sí tiene una buena cantidad de inductancia. Por lo tanto, almacena energía. Y justamente para eso se les utiliza los inductores. La energía magnética, un medio de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Pero también yo puedo calcular la energía magnética en función del vector B, de la densidad de flujo magnético, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar esta ecuación. Un medio de la integral del módulo del vector B al cuadrado sobre mu por el diferencial de volumen. Entonces, dependiendo de los datos, utilizo una de estas ecuaciones para calcular la energía magnética. Bueno, a continuación tenemos ahí unas fotos de algunos inductores, ¿no? Ahí tenemos solenoides, toroides, algunos bobinados. El último también son bobinados de un transformador trifásico. Y en esta última lámina tenemos cómo calcular la inductancia para algunos elementos conocidos. Estas tablitas las van a necesitar también para más adelante. Tenemos el caso más sencillo de un alambre, ¿sí? Un alambre rectilíneo. Luego acá, bueno, el primer caso, un alambre rectilíneo de sección circular, pero sólido, ¿no? Acá es
hueco. Luego, para una línea monofásica, ¿no? ¿Cómo calcular la inductancia en este caso? El siguiente para un cable coaxial, ¿de acuerdo? Luego acá tenemos para el caso de una espira, acá para un solenoide, luego para un toroide y por último para una lámina. Bueno, ahí están ya dadas sus ecuaciones de la inductancia para cada uno de esos casos. Lo interesante sería demostrar que esas ecuaciones son las correctas. Bien, vamos a explicar los problemas, ¿ya? A ver, por favor, levanta tu micro un momento, John. Sí, profesor. Por favor, estoy colocando en pantalla la separata de problemas resueltos. Correcto, sí, los problemas. Ya. Voy a explicar, por favor, mucha atención. ¿Ya? Empezamos. Problema número 1, ¿no? Acá en esta separata tenemos problemas resueltos de inductancia mutua y de autoinductancia. ¿Ya? Problema número 1 dice, determine la inductancia mutua entre una espira rectangular conductora y un alambre recto muy largo, como se muestra en la figura. ¿Ya? Determinar la inductancia mutua entre esta espira rectangular conductora y este alambre recto muy largo que se está mostrando. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en la figura, ahí están los datos, tengo las dimensiones de la espira rectangular, ¿no? Tengo el largo de la espira y tengo el ancho. Y también la distancia que existe entre este lado de la espira y el alambre. Esos son todos los datos, ¿eh? Se entiende que este medio es el aire. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, solamente tengo dimensiones y tengo distancia acá de separación. Y la pregunta es determinar la inductancia mutua entre estos dos circuitos. Uno es el alambre y el otro es la espira rectangular. En la figura no hay corriente. No les dan corriente. No se necesita como dato la corriente. Se puede asumir una corriente, pero no es necesario que le den como dato. Bien. Para poder entender fácilmente este problema, a ver, voy a mostrar acá otro PPT, ¿ya? A ver, por favor, John. Sí, profesor. Ya, a ver, voy a poner en pantalla un momento, por favor. Ya, acá está. Ya. A ver, se puede observar. Sí, se visualiza A ver, un gráfico. ya. Voy a ponerlo esto en pantalla completa, ¿ya? Un momento, por favor. Ya, voy a explicar, ya, mucha atención. Miren, acá en la figura izquierda tengo el alambre con corriente. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, voy a asumir que por el alambre circula una corriente. El alambre rectilíneo. Si por el alambre rectilíneo está circulando una corriente, o voy a asumir que circula una corriente, entonces lo primero que sabemos es que ese alambre con corriente va a crear a su alrededor un campo magnético. ¿Sí? Eso es lo que se ve ahí en esa figura. Bueno, eso ya lo sabemos. Si el alambre rectilíneo, si por el alambre rectilíneo circula corriente, entonces alrededor del alambre se crea un campo magnético.
El campo magnético se representa por líneas cerradas que envuelven al alambre, alrededor de todo el alambre. ¿De acuerdo? En el lado derecho del alambre está la espira. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el lado derecho del alambre, el campo magnético es entrante. Miren la figura del lado derecho. Ahí estamos representando el campo magnético entrante que está creado por el alambre rectilíneo con corriente. ¿De acuerdo? Bien. En esa región donde está la espira rectangular, que es el lado derecho del alambre, en esa región está actuando un campo magnético entrante. ¿De acuerdo? Una parte de ese campo magnético atraviesa la espira. Ahí hemos coloreado el área de la espira rectangular, ¿no? Le hemos coloreado de color azul. Como ven, solamente una porción del campo magnético, solo una porción atraviesa la espira. Ese es el flujo magnético. Se dice que el flujo magnético es la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie. Cada una de estas aspas representa una línea magnética. Ahí estamos mostrando un corte, por supuesto. Entonces, la cantidad de líneas que atraviesan esa espira rectangular, esa cantidad de líneas, ese es el flujo magnético. Y para hallar ese flujo magnético, miren, en la parte inferior, lado derecho, está la fórmula para calcular el flujo magnético. 1,2, es decir, el flujo magnético creado por el circuito 1, que es el alambre, pero que está actuando sobre el circuito 2, que en este caso es nuestra espira rectangular. Ahí están los dos circuitos. El alambre es el circuito 1 y la espira rectangular es el circuito 2. Una parte del campo magnético creado por el alambre, circuito 1, atraviesa el circuito 2. Ese es el flujo magnético. ¿Cómo se halla? Integral de superficie del producto escalar de B1 con el diferencial de superficie 2. Ese producto escalar es el flujo 1,2, flujo magnético. Ese flujo magnético 1,2 lo multiplican por N2 y lo dividen entre la corriente del circuito 1. Y ese resultado es la inductancia mutua entre los dos circuitos. Y como el circuito 2 es una espira, una vuelta, entonces cuando se reemplaza N2, se pondrá 1 nada más, porque es una espira. Pero si el circuito 2 es, por ejemplo, una bobina de 100 vueltas, se reemplazará N2 por 100. Si esto entendemos, esto que estoy mostrando acá en la lámina, si lo entendemos, se puede entonces fácilmente calcular la inductancia mutua entre dos circuitos, sean la forma que sea la de los circuitos. Entonces, regresemos ya a nuestra separata. Miren, teníamos esto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí, repito nuevamente, el alambre rectilíneo, que es infinito en este caso. Le hice un alambre recto muy largo, es un alambre infinito. Tenemos un alambre infinito y tenemos una espira rectangular.
Ahí están, circuito 1, circuito 2. Calcular la inductancia mutua entre los circuitos. Entonces, vamos a la resolución. Acá está explicado. Miren la ecuación 1. Acá está la forma de calcular la inductancia mutua entre estos dos circuitos, ¿no? La inductancia mutua entre 1, 2 es igual a N2 por el flujo de 1 sobre 2 entre la corriente del circuito 1. ¿Está bien? Listo. Lo que estamos indicando acá en la parte previa es el método, el procedimiento para proceder a la solución. ¿Qué es lo que se recomienda? Primero, elegir un sistema de coordenadas, que casi siempre es el sistema cilíndrico. Se elige el sistema de coordenadas cilíndrico. Luego hay que elegir quién sería nuestro circuito 1 y quién sería nuestro circuito 2. Eso lo decide cada uno. Se debe elegir como circuito 1 al más sencillo, al que conocemos, su campo magnético. Si yo tengo un alambre infinito y tengo una espira rectangular, entonces el alambre infinito es mi circuito 1, porque yo conozco cuánto vale el campo magnético creado por una corriente infinita, por un alambre infinito. ¿De acuerdo? Entonces, se elige quién es el circuito 1 y quién es el circuito 2. A continuación, asumo que por el circuito 1 va a circular una corriente I1. Asumo una corriente. Y luego ya aplico esta ecuación. ¿De acuerdo? Listo. ¿Y qué va a suceder en esta ecuación? Miren. N2, cuando yo reemplazo N2, lo reemplazo por 1, pues, ¿no? Porque N2 es el número de espira del circuito 2. Y en nuestro caso es la espira, pero la espira tiene una vuelta, pues. Entonces, N2 lo reemplazo por 1. Esta corriente 1 es la que se ha asumido. Entonces, lo único que hay que hacer es hallar este flujo 1, 2. ¿Ya? Eso hay que calcularlo. El flujo 1, 2 es el flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa cada vuelta del circuito 2. Eso significa exactamente el flujo 1, 2. Flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa cada vuelta del circuito 2. Para ello, acá está su ecuación, es una integral de superficie de este producto escalar. B1 con el diferencial de superficie 2. B1 se refiere al campo magnético debido al hilo infinito. Eso es conocido. Acá está, para el caso que el alambre esté en el aire. Mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia r. Esto ya es conocido. Y deben tenerlo en una tabla, ¿de acuerdo? Deben tenerlo en una tabla. Algo así más o menos, por acá. Por acá más o menos estaba construyendo uno. Miren, ustedes deben tener una tabla donde sepan a qué es igual el valor del campo magnético B, por ejemplo, para un hilo infinito, para un plano infinito, para un solenoide, para un toroide, para un cable coaxial, para una espira circular. Por ejemplo, para estos casos, como mínimo. Para el caso del hilo infinito, el campo magnético B, para el caso del aire o vacío, mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia r. La distancia r es la distancia del cable al punto, donde yo quiero hallar el valor del campo magnético. Acá está, ¿ve? Mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia r. Entonces, vemos acá la figura, miren, acá está el alambre,
Yo quiero hallar el campo en este punto, entonces esto sería la distancia R. Listo. Ahora, faltaría el vector diferencial de superficie 2. El vector diferencial de superficie 2, eso lo trazan ustedes en el circuito 2, que en nuestro caso es la espira rectangular. Y el elemento diferencial lo eligen ustedes. Puede ser un rectángulo pequeño, pero también puede ser esta franja. Sería mi elemento diferencial. En este caso es más fácil esta franja, porque de esa manera yo puedo hallar fácilmente el área de este elemento diferencial. ¿Sí? Sería este largo por este ancho. Y el ancho sería un diferencial de R para este elemento diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, eso está acá. El diferencial de superficie, miren, diferencial de superficie 2, H por el diferencial de R, por su vector dirección. Ya saben que el vector dirección del diferencial de superficie es perpendicular a la superficie. Listo. Reemplazan en la fórmula del flujo, acá está, en esta integral de superficie, en esta ecuación 2, reemplazan el campo magnético B1 y el diferencial de superficie 2. Acá está. Reemplazan, integran y listo. Ya acá solamente hay que evaluar. Este sería finalmente el flujo 1,2. ¿Ya? Acá está el resultado. Flujo 1,2. Ese flujo 1,2 lo reemplazan finalmente en la ecuación de la inductancia, aquí en la ecuación 1. Acá reemplazan el flujo 1,2. Y calculan la inductancia 1,2. Este sería el resultado finalmente. ¿Ya? Acá está el resultado. Y si analizamos este resultado, por favor, miren, este es el resultado. Tenemos que la inductancia mutua va a depender de mu sub 0, mejor dicho, del medio. Mu sub 0 en este caso es la permeabilidad del aire, ¿no? Que es la misma del vacío. H. Si vemos el dibujo original, H sería la longitud de la espira rectangular, ¿sí? Entonces va a depender de esa longitud. W es el ancho de la espira y esta D es la distancia que hay del alambre a un lado de la espira. Miren, este es el resultado. En el resultado no aparece la corriente. ¿Ya? Eso se está poniendo acá, en esta nota. Del resultado se concluye que la inductancia mutua no va a depender de la corriente que circula por el alambre o por la espira. No depende de la corriente. Va a depender de la disposición de los circuitos. También se dice de la geometría de los circuitos. Y por supuesto del medio, que está dado por este valor mu sub 0. Listo. Entonces ya tengo acá calculada la inductancia mutua, en este caso entre este alambre y la espira rectangular. ¿De acuerdo? Voy a pasar al segundo ejercicio. John, por favor, dale una lectura a este problema número 2. Sí, profesor. Problema número 2. Un filamento infinito está a lo largo del eje Z en el espacio libre y una bobina cuadrada de n vueltas está en el plano Y igual a 0 con sus esquinas en las siguientes coordenadas B0, 0 y el otro sería B más A con las otras coordenadas sería 0, 0 y por el último B más A 0 y nuevamente. Nos pide calcule la inductancia mutua entre el filamento y la bobina en términos de A, P, N y mu sub 0. Ya, gracias. Miren, en este caso no hay dibujo.
como se pueden dar cuenta, ¿no? No hay dibujo. Pero es un problema similar al anterior, pero hay que hacer el dibujo. Me hablan de un filamento infinito, un alambre infinito, ¿no? Que está a lo largo del eje Z. Entonces, haciendo el dibujo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, el alambre. El alambre infinito. Listo. A ver, seguimos. Me dicen que este filamento infinito, que está a lo largo del eje Z, y además hay una bobina cuadrada de n vueltas que está en el plano y igual a 0, y con sus esquinas en estos puntos. Calcule la inductancia mutua entre estos dos circuitos, entre el filamento y la bobina. Listo. Como la bobina está en el plano y igual a 0, acá se han trazado los ejes en el espacio. El plano y igual a 0 es el que está acá, pues, ¿no? Sobre el eje X. Es el plano y igual a 0. Acá está la bobina, que según los datos es una bobina cuadrada y se comprueba haciendo el dibujo que el lado es A y que la distancia del alambre a este lado de la bobina es B. Listo. Y la bobina tiene n vueltas, n espiras. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, tengo el alambre que está a lo largo del eje Z y tengo una bobina de n vueltas. Hallar la inductancia mutua entre estos dos. Entre el alambre infinito y la bobina de n vueltas. Primero, elijo quién será mi circuito 1 y quién será mi circuito 2. Nuevamente aquí elijo al hilo como circuito 1, porque es el más sencillo entre estos dos. Y para calcular la inductancia mutua, ya saben, miren, acá está la ecuación, nuevamente le estamos llamando ecuación 1. Para calcular la inductancia mutua entre dos circuitos, debo dividir este flujo ligado que está en el numerador entre la corriente del circuito 1. Y el flujo ligado se halla mediante el producto del número de vuelta del circuito 2 por el flujo de 1 sobre 2. Todo esto se llama flujo ligado o eslabonamiento de flujo. Ya, eso muchos les van a pedir en el curso de máquinas, hallar esos eslabonamientos de flujo. Bien. De acuerdo a los datos, N2 será igual a N en este caso. ¿Por qué? Porque N2 me representa el número de vuelta del circuito 2. Y en este caso, nuestro circuito 2 es la bobina. Y si me dicen que la bobina tiene N vueltas, entonces N2 es igual a N. Lógico. ¿De acuerdo? N2 es igual a N. Ahora, faltaría hallar este flujo 1, 2, ¿no? Y su 1 lo dejan igualito porque eso finalmente se cancela. Hay que hallar este flujo 1, 2. Eso es lo que está a continuación. Hay que hallar flujo 1, 2. ¿Qué cosa representa eso? Es el flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa cada vuelta del circuito 2. Está clarísimo ahí. Y para hallar ese flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa cada vuelta del circuito 2, aplicamos esta integral de superficie de este producto escalar, de B1 por diferencial de superficie 2. El B1 se conoce porque es para el caso de un alambre infinito. ¿Cómo se halla el valor del vector B? Mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia. Que en este caso la estamos representando con distancia ρ,
que es el radio en el sistema cilíndrico. De aquí del alambre hasta el punto donde está el diferencial, esa es la distancia, el radio, ¿ya? Que lo hemos representado en este caso con la letra ρ para el sistema cilíndrico. Acá está. Si quieres le ponen R, ¿eh? Es indiferente. Entonces ya tengo acá el vector campo. El vector diferencial de superficie 2 lo eligen acá en el interior del circuito 2. Si quieren, eligen otra forma de elemento diferencial, ¿eh? Eso es decisión de cada uno. Acá se ha elegido un elemento diferencial en forma de franja vertical. Si quieren, eligen uno de franja horizontal. Eso, repito, es decisión de ustedes. Si quieren, eligen un elemento diferencial en forma de rectangulito, nada más. Un rectangulito pequeño. Ustedes deciden eso. El asunto que tienen que luego integrar, ¿no? Acá tienen que hallar esta integral de superficie. Integran y listo. Ya tienen el flujo 1, 2. En este caso, este es el resultado. Este es el flujo 1, 2. Este flujo 1, 2, miren, acá está, lo reemplazan en la ecuación 1. En la ecuación 1 reemplazan el flujo 1, 2, lo multiplican por el número de vueltas N2 entre la corriente y circuito 1. Y listo, ya tienen la inductancia mutua. Este es el resultado para este caso. Conclusión. Siempre es importante, ¿eh? De acá de este resultado, saquen sus conclusiones. ¿Qué es lo que nos interesa finalmente, no? La inductancia mutua depende de, miren, en este caso de N, depende del número de vueltas. Mientras más vueltas tenga el circuito 2, mayor será la inductancia mutua entre los dos circuitos. ¿Ya? Entonces depende del número de vueltas del circuito 2. Depende del medio. Acá estamos sub 0. Depende del medio. Y depende de A y de B. Pero A y B son los lados, ¿no?, de la bobina cuadrada y esta distancia, ¿no? Listo. Entonces ya tengo acá finalmente el resultado. ¿De acuerdo? Ya. Voy a avanzar un poquito. ¿Ya? A ver, por favor, John, vas a leer, a ver, este problema. A ver, mejor antes de ir a otro un poco más difícil. A ver, dale una lectura a este problema, por favor. Sí, profesor. A ver, problema número 4. Determine la inductancia mutua entre un alambre recto muy largo y una espira conductora con forma de triángulo equilátero, como se ilustra en la figura. Ya, muchas gracias. Miren. Determine la inductancia mutua entre un alambre recto muy largo y una espira conductora con forma de triángulo equilátero, como se ilustra en la figura. Miren, nuevamente, ¿sí? Es un alambre recto muy largo y una espira triangular. ¿Sí? Una espira triangular. Listo. Ahí están mis dos circuitos. ¿Qué me dan como datos? Bueno, como esto es un triángulo equilátero, me dan el lado. Uno de los lados suficiente. Y me dan esta distancia. Del alambre a ese vértice. ¿Se dan cuenta? Solamente me dan dimensiones, distancia de separación. No hay más datos. ¿Ah? Se entiende que esto es el aire, ¿no? Caso contrario, me dirían qué medio sería. Y la pregunta es determinar la inductancia mutua entre ese alambre y la espira triangular conductora, ¿no? Bien. Entonces, para calcular la inductancia mutua, acá está la formulita, miren. Ya saben, en el numerador, el flujo ligado y en el denominador, la corriente del circuito 1.
Con eso hallaríamos la inductancia mutua entre el circuito 1 con el circuito 2. Inductancia mutua 1, 2, flujo ligado, que sería el producto del número de vueltas del circuito 2 por el flujo de 1 sobre 2, dividido entre la corriente del circuito 1. Ya está. N2 es el número de vueltas del circuito 2. Pero ¿quién es mi circuito 2? Bueno, yo tengo primero que elegir, ¿no? Si tengo el alambre infinito y el otro es una espira, el alambre es mi circuito 1. Y como este es una espira, el número de vueltas, en este caso, del circuito 2 es 1. ¿De acuerdo? Acá está. ¿Sí? Este de 2 es 1. Entonces, lo único que hay que hacer es hallar el flujo magnético de 1 sobre 2. Este siempre va a ser el problema. Hallar el flujo magnético de 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que está acá. Flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa cada vuelta el circuito 2. ¿Cómo calculamos ese flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa cada vuelta del circuito 2? Esta integral de superficie. ¿Sí? Esta integral de superficie. ¿Qué necesitamos? Miren, campo magnético del circuito 1. Ya está. El campo magnético del circuito 1 sería el campo magnético del hilo. Ya saben, ¿no? Un sub 0 por la corriente 1 entre 2pi por la distancia. Por su vector dirección. Y ya saben que el campo magnético que envuelve al alambre rectilíneo es un campo magnético en la dirección phi. Por eso que acá es vector unitario a su phi. Eso ya es conocido. Entonces ya tengo B1. Para hallar el flujo, ahora me faltaría el diferencial de superficie 2. ¿Sí? El diferencial de superficie 2 yo lo elijo. Acá lo hemos elegido de esta forma. Eso es decisión de cada uno de ustedes. Acá se ha elegido en forma de esa franja vertical. Y tengo que hallar cuál es el área, pues, de ese elemento diferencial. Ese sería el diferencial de superficie 2, ¿no? Acá está su valor. Por supuesto que hay que verificar que este es el resultado correcto, ¿no? Ahí está. Este es el área del elemento diferencial por su vector dirección. El resto ya es integrar, evaluar la integral y tengo el flujo 1, 2. Es todo esto. Ese flujo 1, 2 lo multiplican por N2, que en este caso es 1, entre la corriente del circuito 1. Y listo, ya tienen acá el resultado. Y nuevamente ustedes vean acá el resultado. En el resultado no aparece corriente, ¿sí? No aparece, pero aparecen las dimensiones. B es el lado de la espira triangular y D es la distancia de uno de los vértices de la espira, ¿sí? Al alambre. Es esta distancia. Listo. Entonces ya tenemos ahí el resultado para la inductancia mutua que nos piden. Bien, vamos a avanzar. Por favor, ahora dale lectura. Por favor, John. Quiero que leas un momento. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Sí, ¿qué pasó? Sobre la fórmula de inductancia mutua, estaba conversando con los compañeros. Cuando revisamos nosotros el libro de circuitos eléctricos del SADICU, la fórmula difiere en cómo toma el número de espiras y la corriente, nada más. No entiendo. Seguramente. Pero todo es cuestión de nomenclatura. A ver, por eso que acá yo mejor preciso, ¿ya? A ver, vamos a regresar un ratito. Seguramente, es cuestión de nomenclatura. Por eso, ¿qué cosa significa, no? La fórmula puede ser diferente, pero el significado puede ser el mismo. Por eso que acá yo preciso. A ver, mira, acá qué cosa estoy diciendo yo. ¿Qué cosa me representa para mí 1, 2? Acá dice, flujo magnético debido al circuito 1 que atraviesa cada vuelta del circuito 2.
Ah, claro, claro. Ya con eso ya. Sí, profesor. ¿Ya? La, Por eso yo comenté. lo preciso, porque sí, pues, a veces un autor pone su propia nomenclatura, ¿no? Por eso que hay que fijarse siempre en la nomenclatura de cada autor, porque algunos dicen, no, en el otro libro es otra fórmula. No, es la misma fórmula, solo depende cómo lo ha representado, cómo lo ha nombrado, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. De todas maneras voy a volver a revisar, sí, algo así me acuerdo. Y a veces sí, pues nos origina estas pequeñas confusiones. Porque si tú agarras otro libro, aparece de repente un poco diferente y dices, ay, ¿cuál es? ¿Cuál vale? Es lo mismo, solo es cómo lo está nombrando el autor respectivo. A ver, quería que leas, por favor, un minutito, me interesa. A ver, un momento. A ver, problema 6. Creo, este de aquí creo que es. A ver, dale una lectura así un poco rápido, por favor, a este problema 8. Ah, está bien, profesor. Problema 8. Consideremos un hilo recto infinito y una bobina toroidal de n vueltas uniformemente distribuidas, de sección rectangular, con radios interior y exterior, A y B respectivamente, y de una altura h, que tiene por eje de simetría el hilo recto antes mencionado. La bobina posee un núcleo del material magnetizable de permeabilidad mu. Calcule. A. La inductancia mutua entre la bobina toroidal y el hilo recto infinito. Y B. Si por el hilo recto hacemos pasar una corriente, como nos dan en esa función, y a los extremos del bobinado toroidal conectamos un voltímetro de resistencia muy alta, ¿qué amplitud de tensión mide el voltímetro? Ya, gracias. Miren, en este caso, sí les dan la figura. Ya voy a avanzar un poquito. Les dan esta figura. Con eso ya está bastante claro de qué se trata, ¿no? Miren, en el centro tenemos un hilo recto infinito. ¿De acuerdo? Ahí está, un hilo recto infinito. Y luego, acá alrededor, tenemos un toroide de n vueltas. Y ojo, miren, sigamos leyendo. El toroide tiene n vueltas y además tiene un núcleo magnético, porque me dicen que el toroide tiene n vueltas con un núcleo de permeabilidad mu. Entonces el núcleo es de material magnético. ¿Está bien? Listo. Tengo un hilo recto y un toroide. En el primer problema teníamos un hilo y una espira rectangular. En el segundo problema teníamos un hilo y una bobina de n vueltas. Luego en el problema anterior que explicábamos teníamos un hilo y una espira triangular. Podría ser también un hilo y una espira circular, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos un hilo y un toroide. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, regresemos. Acá dice, ya, consideremos el hilo recto infinito y una bobina toroidal de n vueltas, etcétera. Su sección rectangular, su radio interior A y su radio exterior B, altura h, etcétera. Listo. La bobina tiene la bobina, el toroide, pues, ¿no? Posee un núcleo de material magnetizable de permeabilidad Mo. Mire, la primera pregunta, calcular la inductancia mutua entre la bobina y el hilo recto infinito. ¿Ya? Calcular la inductancia mutua entre la bobina y el hilo recto infinito. Ya está. Entonces vamos a calcular la inductancia mutua entre la bobina y el hilo recto infinito. ¿Qué tengo que hacer para ello? Para calcular la inductancia mutua entre 1 y 2, número de vuelta del circuito 2 por el flujo de 1 sobre 2 entre la corriente del circuito 1. Un detalle, por favor, antes que me olvide. De repente por eso que también
por ahí va a originar alguna pequeña confusión. Un minutito. Por acá vamos a ponerlo. A ver. Este es importantísimo. Ojalá que con esto aclare algunas dudas. A ver, un minutito. Vamos a copiarlo por acá. Caramba, no sé dónde se fue. A ver, un momentito. Ya, vamos a ponerlo por acá. A ver, se cumple. A ver, escuchen por favor. Un momento. L. A ver, vamos a poner así. 1, 2. Es igual a L 2, 1. ¿Ya? A ver, ¿dónde lo? Ya, por acá. Ya, se cumple esto. Se cumple esto. ¿Cómo lo entiendes tú, John, esto que estoy escribiendo? L12 es igual a L21. Que las sintaxis mutuas entre las dos bobinas son iguales. Eso creo que sería en el caso ideal, ¿no, profesor? ¿Cómo dices? Que las sintaxis mutuas son iguales entre las dos bobinas. De unos. Sí, te escucho. Y yo tenía entendido que eso es en caso ideal. Sí, por supuesto. Siempre todos estos cursos que estamos desarrollando a estas y en casi todo pregrado, son en condiciones ideales, ¿ya? Para las condiciones reales hay que incluir otras variables, ¿no? Generalmente eso ya se estudia en los cursos de posgrado y en algunos casos en doctorado, ¿ya? Aunque ahora hay software donde también el software ya desarrolla las situaciones reales, donde hay que incluir una serie de variables, pues eso depende de cada caso que se analice. Eso sí, pues todo lo que estudiamos es en condiciones ideales, ¿ya? Bueno, les quería comentar esto, de repente ayuda a aclarar algunas dudas. La inductancia entre el alambre, la inductancia mutua, ¿no? Entre el alambre y la espira rectangular es igual a la inductancia mutua entre la espira rectangular y el alambre. ¿Me entienden? Si yo puedo hallar una de ellas y el resultado es el mismo para el caso inverso. Por supuesto, en condiciones ideales. Todo eso siempre es para condiciones ideales, ¿ya? Eso sí es necesario decirlo siempre. Bien, vamos a regresar. A ver, estábamos acá. Ya, decíamos, para calcular la inductancia mutua, en este caso, entre el hilo infinito y la bobina toroidal, bueno, en ese orden, ¿ya? En ese orden, tendríamos que dividir este flujo concatenado entre la corriente 1. ¿Ya? Acá, ¿qué vemos? Bueno, hay que reemplazar N2. N2 es el número de vueltas del circuito 2, que en este caso es la bobina toroidal, ¿ya? Entonces, N2 es el número de vueltas del circuito 2, de la bobina toroidal. N, ¿no? ¿Por qué le dice que es un toroide de N vueltas? Este flujo 1-2 hay que calcularlo, ¿ya? Para calcular el flujo magnético del circuito 1
que atraviesa cada vuelta el circuito 2, ya saben, esta integral de superficie del producto escalar de B1 con el diferencial de superficie 2. El B1 es para el alambre infinito, ¿no? Entonces ya saben, ojo, que en este caso es mu, por la corriente, entre 2pi por la distancia. ¿Qué sucede en este caso? Cuidado, ¿ah? Como el campo magnético va a actuar sobre el toroide, acá el toroide sí es de un material magnético. Por lo tanto, en este caso, el campo magnético al interior de ese toroide estaría dado por esta expresión, mu, porque ahora el medio es el material magnético. Por la corriente del circuito 1 entre 2pi por la distancia. El diferencial de superficie 2, eso yo lo elijo, ¿no? Acá hacia un momentito. Acá está. Acá hemos elegido un elemento diferencial en forma de esta franja vertical y calculo el área de ese elemento diferencial. ¿Ya? Acá está la formulita para el diferencial de superficie, ¿no? Vemos la figura, sería H diferencial de R, ¿no? Largo por ancho. Acá está, H diferencial de R, por su vector dirección. Lo reemplazo en la integral, porque el flujo es una integral de superficie, desarrollo la integral y ya tengo el flujo. Este flujo lo reemplazo en la ecuación de la inductancia mutua y finalmente hallo el valor de la inductancia mutua, que estaría dado por esta expresión. Esto sería la inductancia mutua entre la bobina toroidal, el toroide y el hilo infinito, ¿no? N por mu por H entre 2pi por el logaritmo de B sobre A. Listo, esto sería la inductancia mutua entre 1 y 2. Nuevamente, miren, aparece N, depende del número de vueltas del toroide. Del medio. En este caso, el medio es el material magnético que constituye el núcleo del toroide. H son ya la altura del toroide y BA son los radios, las dimensiones. ¿De acuerdo? Por último, miren, acá tenemos otro caso. Estos problemas son bien interesantes, ¿ah? Miren, acá tenemos, por favor, miren, un toroide nuevamente, un toroide, y acá tenemos, esto me dicen creo que es una espira cuadrada. A ver, vamos a leer. Sea un toroide de sección rectangular, listo. Ya, tiene N vueltas. El toroide atraviesa una espira cuadrada, es una espira cuadrada del lado L y resistencia R. Ya está, es una espira cuadrada. Tengo un toroide y una espira cuadrada. Listo. En este caso, miren, es recomendable asumir como circuito 1 al toroide, porque se conoce el campo magnético creado por un toroide. Si yo tengo un toroide y una espira cuadrada, entre estos dos, el más fácil es el toroide. Pero si yo tengo un hilo y un toroide, el más fácil es el hilo. Entonces, ustedes tendrán que elegir como circuito 1 al que sea más sencillo analizar en cada caso. ¿Ya? Acá en este problema número 8, ¿no? A ver, un minutito. Acá piden, ¿no? En la pregunta B, la inductancia mutua entre el toroide y el espira. Entonces, hay que calcular la inductancia mutua. ¿De acuerdo? El procedimiento es el mismo, ¿no? Es el mismo que dimos acá al inicio, ¿no? Es el mismo procedimiento. Y la ecuación para calcular la inductancia mutua es este cociente, donde en el numerador va el flujo magnético ligado o el abonamiento de flujo, y en el denominador va la corriente del circuito 1. Bien. Entonces, como se dan cuenta, los problemas de inductancias mutuas son similares, no se compliquen. La cuestión es saber
elegir un procedimiento apropiado para la resolución. Bien, para la clase de mañana voy a explicar los problemas que faltan. Algunos también son interesantes. Por ejemplo, bueno, falta este de aquí, lo vamos a explicar mañana. Este hay que saber resolverlo, ¿no? El caso del cable coaxial. Cómo calcular la inductancia de un cable coaxial es obligatorio saberlo. Así como calcular la inductancia del alambre solo. Cómo calcular la inductancia de un alambre solo hay que saberlo. Cómo calcular la inductancia de un cable coaxial se tiene que saber. Cómo calcular la inductancia en una línea monofásica hay que saberlo. Ya línea trifásica ya es más complicado, pero por lo menos monofásica debe saberse calcular la inductancia para ese caso. Bien, por ahora nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Voy a cortar la sesión, un minutito. Y mañana me haces acordar, por favor, John, para dejar tarea, ¿ya? Necesito dejar la tarea para que pueda acumular más puntos. Está bien, profesor.